Vivimos en una sociedad en donde la crítica se ha vuelto nuestro pan de cada día, en donde ser jueces y dueños de la verdad se ha vuelto nuestro mantra, y donde supuestamente dar nuestra opinión lo hacen desde la inconsciencia, desde la ignorancia, desde la oscuridad. Se ha vuelto algo tan normal que me sorprende lamentablemente, porque no logro entender cómo las personas dedican su tiempo a criticar a otros creyéndose por encima de los demás, creyéndose perfectos, creyéndose que saben todo, y no es así. Este tema lo he visto mucho por ahí estos últimos días y quería dar mi opinión desde la conciencia, desde el poder y desde una perspectiva de unión y desde una perspectiva general. Antes de comenzar, quiero que te suscribas, le dejes a la campanita, me dejes algún comentario y está al tanto de que siempre voy a subir contenido. Sin más, vamos a comenzar. Este tema es sobre Farid Dieck. Lo sé, de seguro has visto su video, su entrevista. Yo en lo particular no la he visto completa. Simplemente he visto fragmentos y me he quedado sorprendido es por la cantidad de odio que ha recibido ese chico. Obviamente no lo conozco. Simplemente me voy hacia la parte de cómo las personas dedican su tiempo a destruir con comentarios, por pelearse, y no solamente por él, por política, se pelean por deportes, se pelean por alguna corriente de pensamientos, y vemos cómo la sociedad cada vez pierde valor, pierde amor, pierde esa fe, pierde esas ganas de luchar, porque se distraen con las cosas del mundo. Y yo no vengo aquí a criticar al muchacho, no vengo aquí a criticarte a ti, simplemente vengo aquí a que mi comunidad, que sé que son personas despiertas, que sé que son personas conscientes, que tienen más de 3 dedos de frente, tenga la capacidad de ver las cosas como tienen que ser, desde una forma general. Entendamos que en las relaciones, el hombre y la mujer cumplen un rol. Todos cometemos errores. Desde nuestra infancia nos hemos enamorado solos, hemos hecho cosas por otra persona que quizás la hayan valorado o no, pero no nos compete a nosotros criticar o juzgar. Porque entiendas una cosa, las personas son como son. Si Farid Dieck estaba detrás de la chica y creía que con el trabajo duro o con esa forma de actuar la chica le iba a prestar atención, eso ha sido su elección. No tenemos por qué criticarlo, no tenemos por qué decirle si es un sí, que es un idiota, que el Temach tenía razón o no. Entonces, cada persona es como es. El hombre es cabeza de hogar. El hombre tiene que preocuparse por mantener su liderazgo. El hombre tiene que preocuparse por alcanzar su propósito, por ser quien mande en la familia. Como dice la palabra, es cabeza de hogar. La mujer tiene que ser un oasis, tiene que ser aquella que lo complemente, que le dé calma, que le dé quietud, que le dé tranquilidad. Porque son una sola carne, es un complemento. Entonces, opiniones van, opiniones vienen. No te estoy queriendo decir que seas mixtado, que odias a las mujeres o que las mujeres odian a los hombres. No, simplemente te estoy diciendo desde la parte espiritual cómo tienen que suceder las cosas. Ahora, si las personas eligen eso, del sufrimiento, eligen luchar, eligen sacrificar, entendamos que eso no es amor. El amor es unión, es libertad. Y por ende, por esa libertad, tú eliges saber qué te mereces y qué no te mereces, qué debes hacer y qué no debes hacer. Obviamente, si tú estás rogando por amor, eso no es amor. Si estás dando más de lo que deberías dar, eso no es amor. Pero déjame decirte algo, la mayoría de las personas piensan que si no te aceptan porque lo que tú estás dando es puro y genuino, entonces esa persona es mala, esa persona hay que castigarla, esa persona no sabe querer. Y no es así, señores, porque no te han roto el corazón, te han roto tu ego. Porque si tú entras a una relación para dar y que después te estén dando, estás dando desde la inconsciencia, estás dando para recibir algo a cambio. Y puedas decir, claro, es que yo necesito recibir algo a cambio, pero no es así. Tú tienes que dar para dar más. Si esa persona no lo valora, tú tienes la capacidad de retirarte tranquilamente. Sin tener que criticarla, sin tener que juzgarla, porque tú no eres Dios para estar juzgando a nadie. Y no voy a decir que yo cometí ese error. Yo lo cometía muchas veces antes, desde mi inconsciencia, en mi niñez, en mi adolescencia. Cuando me enamoraba solo, cuando las relaciones no me funcionaban. No lo entendía. Ahora que me dediqué a elevar mi nivel de conciencia, gracias a
el doctor David Hawkins y el mapa de los niveles de la conciencia, entendí cómo vibra el universo, que todo es energía, que todo es vibración, y que cada acción que hacemos, consciente o inconscientemente, va a tener un resultado en el presente continuo que viene siendo el futuro. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Ustedes que son hombres que me están viendo tienen que preocuparse por su propósito trascendental, por dejar las distracciones, por dejar de perseguir mujeres en el mal sentido, porque perseguir lo que le das a entender al universo y a Dios es que necesito, quiero esto porque si no, no me siento completo. Y al no sentirte completo, tu autoimagen es de pequeñez. No sabes cuál es tu grandeza, no sabes qué es lo que vales y lo que vienes a dar en una relación y al mundo. Porque entendamos que todo es energía, como vuelvo y repito. Eso se percibe. Si tú quieres enamorar a una chica o quieres iniciar una relación desde la necesidad, desde la escasez mental, desde la escasez vibratoria, eso se percibe, la mujer lo percibe. Entonces no es que, es que ella no me quiere porque X o Y cosa. Pero brother, se siente tu necesidad. Tú tienes que ser seguro de lo que tú eres, seguro de lo que tú vales. Y si esa persona no lo va a valorar, retírate, vete y busca otra. Nadie es dueño de nadie, las personas son como son. No puedes obligar a alguien que te quiera, no puedes obligar a alguien que haga lo que tú quieras, porque tú eres lindo, bello y hermoso, o porque tú lo decides. Pues no es así, así no funcionan las cosas. Las cosas funcionan por vibración, por lo que tú aportas, por lo que tú sientes internamente y lo proyectas al mundo. Eso se refleja. Eso es un lenguaje invisible. No lo van a ver, lo van a percibir. No solamente las mujeres, la sociedad, todo lo van a percibir. De que si eres una persona que se cuida, que entrena, que está buscando siempre expandirse, que está logrando sus objetivos, su propósito, esos son plus, son motivadores que ayudan a la persona a seguir elevándose. Es como que vayas llenando un check, tengo esto, vas elevando tu confianza y por ende tu valor en el mercado, por así decirlo, va a ser mucho más grande. Pero tienes que hacerlo desde el reconocimiento de tu identidad, no para el reconocimiento exterior. Porque no vayas a caer en el error que muchos cometemos, o que yo cometía, de que hacía las cosas para que me validaran externamente. Y cuando lo lograba, en cierta manera, me sentía vacío. Porque no trabajaba mi ser desde la conciencia, lo trabajaba desde la inconsciencia, pensando de que si tenía aprobación externa, me iba a sentir completo. ¿Y qué pasa? No me sentía completo, me sentía súper incompleto. Porque cuando dejaba de hacer lo que tenía que hacer, o ya llegaba a cierto límite, ¿qué sucedía? Me sentía vacío y las personas volteaban a ver a otro más, que va elevándose mejor y va escalando mucho más, y eso es lo que sucede. Y entonces caemos en la comparación, en la comparativa, y todo es ego. Así que no vamos a perder el tiempo criticando a nadie, de saber si tiene la razón o no. Tú no eres juez de nada, tú no eres Dios, tú no eres quien decide si hace algo bien o hace algo mal. Si lo hace bien, bien por él o bien por ella. Si lo hace mal, mal por ella y mal por él. Pero tú no eres quien tiene la potestad de decir que es una persona mala, es un sim, no sirve, o que aquella mujer es interesada o no. Si lo es o no lo es, eso es problema de ellos. No me vengan con que, no, pero es que se ve claramente que tal. Está bien, tú lo ves, lo percibes, trata de aprender de esas cosas, porque la persona inteligente también aprende de los demás, aprende de las cosas que hacen los demás. Entonces tú tienes que analizarlo, verlo, de que qué debes hacer, qué no debes hacer, para que no te sucedan ciertas cosas. Entonces no caigamos en la crítica de perder el tiempo escribiendo y mandándose odio y esto y lo otro. Hay que dejarlo tranquilo. Las personas vivimos y experimentamos las situaciones, aprendemos a través de las experiencias. Tenemos que transitar las cosas para poder aprender. Vas a aprender viviéndola tú. Entonces hay que dejar a las personas que vivan y transitan su proceso. Eso es lo importante. Porque en el momento la persona estará enganchada o creerá que está tomando la mejor decisión. Pero es su decisión. Hay que dejarlo que el tiempo y Dios le dé la razón. Y ya se verá si sigue o no sigue. Pero no caigamos en esa trampa del ego, en esa trampa de la sociedad, de la oscuridad, del diablo, de la inconsciencia, de estar pendiente de cuando sucede algo, criticar, bombardear, porque nosotros nos creemos perfectos y creemos desde una falsa perspectiva de que nuestra razón está por encima de la de los demás.
Dejemos que las personas vivan su vida. Dejemos que las personas experimenten. Dejemos que las personas vean y transiten cada proceso que tengan que transitar. Porque la vida no es un transitar, es un proceso. De nada sirve venir a lanzarle odio, a decirle estas cosas, lo otro. Porque digas lo que digas, las personas van a seguir haciendo su vida, cueste lo que les cueste. Ya el tiempo dirá si tuvo o no tuvo la razón. Tú tienes que preocuparte por ti, por tus objetivos. Tienes que preocuparte por lo que tengas que hacer en el día a día. Nadie va a venir a ti a resolverte los problemas, nadie va a venir a ti a salvarte, nadie va a venir a ti diciéndote el plan que tienes que hacer para lograr tus cosas. Entonces, eso es lo primordial. Saber y entender que tú tienes que preocuparte por las cosas que merecen la pena y no gastar tu tiempo en bobadas, en estupideces, porque nadie es dueño de la verdad. Lo dijo el mismo Jesús, no hay ni uno que no esté libre de pecado. Todos vamos a equivocarnos, todos somos pecadores. Pero ¿qué pasa? Que está en nosotros, con nuestro libre albedrío, saber tomar las decisiones correctas, saber qué es lo que tenemos que hacer, saber qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Porque también dice Dios, todo me es lícito, pero no todo me es bueno. Entonces, vivamos, señores, vivamos acorde a nuestros principios, nuestros valores, haciendo el bien, haciendo lo que tengamos que hacer, dando un mensaje claro a la sociedad, aportando valor, aportando con nuestros dones, nuestros talentos, lo que tengamos que aportar para que la sociedad crezca también, no solamente tú. Entonces, eleva tu nivel de conciencia, vuélvete una persona consciente y vuélvete aquella persona que siempre sea esa que trate de dar un panorama general, que no entre en la crítica, en el odio, en el desespero, en la ira. No vas a ganar nada con eso, porque simple y llanamente las personas son como son, van a seguir haciendo lo que quieran, van a seguir actuando como quieran, y el que se tiene que preocupar por su destino eres tú mismo. Así que esta era mi humilde opinión sobre el caso de Farid Diek. No vine aquí a criticar a nadie, solamente vine a decirlo desde la conciencia, desde la perspectiva, desde el amor, porque todos vinimos a este mundo a transitar. Me pareció un poco interesante lo que se ha estado hablando, lo que no, pero quise dar mi opinión. Así que, familia, esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse, denle la campanita, déjenme algún comentario que lo voy a estar leyendo y lo voy a estar respondiendo. Nos vemos en el siguiente video y ya saben, pórtense bien, hagan las cosas claras, conforme a su voluntad y siempre ayudando al prójimo. Hasta luego.